Topén, Mayacaste, Malva, Peña Blanca, Benavides Primavera, Fortuna Nacional, Ricos, Mareógrafo, Carretas, Pontón, Tecodlutla, Secadero, Duna, San Bernardo, Calibrador, La Laja, Calicanto y Paso de Oro. Estas áreas contractuales tipo 1 son aquellas que cuentan con un volumen remanente de hidrocarburos líquidos menor a 100 millones de barriles. Antes de iniciar la apertura de las propuestas de cada área, se dará lectura al valor mínimo aceptable establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Posteriormente, se desplegará en el tablero la lista de licitantes registrados que cuentan con capital contable y garantía de seriedad. Lo anterior, considerando el área tipo respecto del cual se presenta propuesta económica, ya que el capital contable se irá reduciendo en la medida en que vaya siendo declarado licitante ganador y licitante en segundo lugar. Finalmente, se presentarán en el tablero electrónico las propuestas recibidas por área contractual, ordenándose de acuerdo al valor ponderado de las mismas. En forma paralela, el comité licitatorio abrirá los sobres de las propuestas económicas y verificará que coincidan con la versión electrónica visible en el tablero. Asimismo, se verificará que los valores propuestos sean iguales o superiores a los valores mínimos establecidos por la Secretaría de Hacienda e inferiores a los límites establecidos en las bases. Es necesario precisar que en caso de alguna inconsistencia entre la propuesta económica contenida en el sobre y la contenida en la versión electrónica, prevalecerá la propuesta que se presenta por escrito dentro del sobre. Les informamos que durante el procedimiento de apertura de propuestas de las áreas tipo 1, se declararán recesos de 15 minutos cada 2 horas. Estos procesos están siendo verificados por los fedatarios públicos que nos acompañan el día de hoy. La licenciada Rosa María López Lugo, titular de la Notaría 223 del Distrito Federal, y el licenciado José Antonio Sosa Castañeda, notario público número 163 del Distrito Federal, así como por el maestro Edmundo Bernal Mejía, titular del órgano interno de control de la Comisión, y los licenciados Carlo Humberto Sierra Silva, Francisco Javier Jiménez Godínez y el contador Jesús Misael Mejía Terrón, titulares de las áreas de auditoría interna, de quejas y responsabilidades y de auditoría para el desarrollo y mejora de la gestión pública de dicho órgano fiscalizador. En las pantallas que se encuentran al frente del auditorio, pueden ustedes observar el orden en el que las empresas se están registrando. Este listado se está actualizando conforme llegan los licitantes.
Se recuerda a nuestro amable auditorio que el pasado 30 de noviembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinó y anunció los valores mínimos correspondientes a las variables de adjudicación aplicables a la tercera convocatoria de la Ronda 1 para cada área contractual. Para efectos de claridad, en el caso de los contratos de licencia que se licitan en esta tercera convocatoria, los valores mínimos aceptables se refieren a una regalía adicional y al incremento en el programa mínimo de trabajo. La regalía adicional es aquel valor mínimo esperado por el Estado mexicano como proporción de los ingresos brutos de cada proyecto y es la variable de adjudicación con la mayor ponderación en la evaluación de ofertas. Por lo que se refiere a la segunda variable de adjudicación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el valor mínimo para el incremento sobre el programa mínimo de trabajo en todas las áreas licitadas es de 0%. Una vez leídas todas las propuestas económicas de los licitantes, el coordinador del comité licitatorio anunciará al licitante ganador de cada área contractual. Se recuerda a nuestro auditorio que los integrantes del comité licitatorio iniciarán la apertura y lectura de las propuestas respectivas en 2 etapas. Primero, con las áreas contractuales tipo 2 y posteriormente con las tipo 1. Anunciados a los ganadores de las áreas contractuales tipo 2, en el tablero se actualizará el capital contable y las garantías de seriedad disponibles para el licitante ganador. Una vez concluida la declaración de licitantes ganadores en cada etapa, se procederá a determinar el segundo lugar. El licitante en segundo lugar por cada área contractual en cada etapa se determinará una vez que se concluya la apertura de propuestas de cada etapa, considerando el valor ponderado de las propuestas económicas presentadas por cada área contractual que tenga el capital contable suficiente y una garantía de seriedad disponible. En este sentido, para cada área contractual se desplegarán de forma electrónica las propuestas económicas presentadas por los licitantes. Se verificará que el licitante en segundo lugar tenga capital contable y garantía de seriedad. En caso negativo, se tomará la siguiente mejor propuesta y así sucesivamente hasta que pueda determinarse un segundo lugar. Posteriormente, en el tablero se actualizará el capital contable y las garantías de seriedad para el licitante declarado en segundo lugar. Recordemos que las bases señalan que en el caso de consorcios, los operadores deben demostrar un capital contable mínimo de $3 millones por cada área tipo 1 y un capital contable mínimo de $120 millones por cada área tipo 2.
Al término de la apertura de las propuestas económicas de las áreas tipo 2, se declarará un receso. Igualmente, durante la apertura de las propuestas de las áreas tipo 1, habrá recesos de 15 minutos cada 2 horas. Estimado auditorio, una vez llevado a cabo el proceso que describí, el coordinador del comité licitatorio declarará al licitante ganador de cada una de las áreas y a los segundos lugares con la previsión de la revisión cualitativa de las garantías respectivas y el fallo oficial del órgano de gobierno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el cual se llevará a cabo a más tardar el próximo 17 de diciembre. En su caso, el coordinador del comité leerá las propuestas que hubieran sido desechadas por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases de licitación, incluyendo los valores mínimos aceptables por el Estado mexicano. Todo esto lo podrán apreciar en las pantallas que se encuentran en el auditorio, dispuestas para garantizar la mayor transparencia en el procedimiento licitatorio. Es importante mencionar que la propuesta económica que entregarán los licitantes se compone de dos variables: la participación del Estado, que es la proporción de los ingresos brutos de cada proyecto, en forma de una regalía adicional que cada licitante ofrece al Estado, y el incremento porcentual en el programa mínimo de trabajo, el cual se refiere a la variable que indica el trabajo adicional al programa mínimo de trabajo requerido que el licitante está dispuesto a ejecutar.
Le recordamos a nuestro auditorio que estamos en el acto de presentación y apertura de propuestas de la tercera licitación de la Ronda 1, etapa final del proceso licitatorio para adjudicar contratos de licencia para la extracción de hidrocarburos, derivado de las reformas constitucional y legal en materia de energía. El día de hoy nos acompaña la licenciada Rosa María López Lugo, titular de la Notaría 223 del Distrito Federal, y el licenciado José Antonio Sosa Castañeda, notario público número 163 del Distrito Federal. Ambos fedatarios públicos acompañan al comité licitatorio dando fe de lo que está sucediendo. Asimismo, contamos con la presencia del maestro Edmundo Bernal Mejía, titular del órgano interno de control de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los licenciados Carlos Humberto Sierra Silva, Francisco Javier Jiménez Godínez y el contador Jesús Misael Mejía Terrón, titulares de las áreas de auditoría interna, de quejas y responsabilidades y de auditoría para el desarrollo y mejora de la gestión pública de dicho órgano fiscalizador. También nos acompaña el perito en Ingeniería en Sistemas, el ingeniero Carlos Zamora Sotelo, autorizado por el Poder Judicial de la Federación y quien dictaminará sobre los procedimientos en sistemas utilizados durante este acto. Les recuerdo que en las pantallas que se encuentran en el auditorio pueden ustedes observar el orden en el que las empresas se están registrando. Este listado se está actualizando conforme llegan los licitantes. Como se ha mencionado, el objeto de la tercera licitación de la Ronda 1 consiste en la adjudicación de contratos de licencia para la extracción de hidrocarburos en 25 áreas contractuales terrestres.
le recordamos a nuestro auditorio que estamos por iniciar el acto de presentación y apertura de propuestas de la tercera licitación de la Ronda 1, con el cual culmina el tercer proceso licitatorio correspondiente a dicha Ronda 1, resultado de las reformas constitucional y legal en materia de energía. A todos aquellos que nos acompañan a través de la señal de Internet o de la transmisión satelital, les agradecemos su interés. Durante esta transmisión, les narraremos y explicaremos con detalle lo que está sucediendo a lo largo de este acto. En estos momentos se está llevando a cabo la etapa de validación de los sobres y del dispositivo electrónico que contienen las propuestas económicas y las garantías de seriedad de cada uno de los licitantes. Previo a esta revisión, los licitantes fueron registrados en el orden en el que fueron llegando y en ese mismo orden tienen un turno para la revisión y entrega de sus sobres y dispositivos electrónicos. En las pantallas al frente del auditorio pueden ustedes observar el orden en el que las empresas se están registrando. Este listado se está actualizando conforme llegan los licitantes. Amable auditorio, les comento ahora acerca de los contratos de licencia que adjudicará la Comisión derivado de este proceso. Se trata de contratos de licencia, modelo de contratación previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la propia Ley de Hidrocarburos, y seleccionado por la Secretaría de Energía con la asistencia técnica de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Algunas de las características más relevantes de dicho modelo contractual se mencionan a continuación. No confiere a ningún contratista derechos de propiedad sobre los hidrocarburos en el subsuelo, los cuales son y permanecerán en todo momento propiedad de la nación. Busca incrementar la capacidad de ejecución a través de un esquema rentable y competitivo donde se protege el interés del Estado, pero a su vez es atractivo para los inversionistas. Se espera incorporar producción de petróleo en el corto plazo al tratarse de campos con reservas de hidrocarburos descubiertas. Se contempla una etapa de transición de arranque con una duración de hasta 90 días, donde se hace entrega formal del área contractual al contratista y se llevan a cabo los trabajos necesarios para establecer la línea base ambiental y la línea base social. A partir del inicio de la producción comercial regular y de la entrega de los hidrocarburos en los puntos de medición, el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo calculará las contraprestaciones que le correspondan al Estado durante la vigencia del contrato y llevará a cabo el pago en el mismo punto de medición de aquellas contraprestaciones del contratista que resulten de dichos cálculos. Las contraprestaciones del Estado estarán integradas por la cuota contractual para la fase exploratoria, la cual será aplicable durante el periodo de evaluación, las regalías y el porcentaje del valor contractual de los hidrocarburos para el mes de que se trate, mismo que será ajustado de conformidad con el mecanismo de ajuste.
La contraprestación del contratista para el mes de que se trate corresponderá a la transmisión onerosa de los hidrocarburos netos en dicho mes, siempre que, conforme a lo establecido en el contrato, el contratista esté al corriente en el pago de las contraprestaciones del Estado que se hayan generado a partir de la fecha efectiva y hasta el mes inmediato anterior. Uno de los elementos a destacar de estos contratos es el contenido nacional. De acuerdo con el proyecto de contrato previsto para este procedimiento licitatorio, los contratistas deberán cumplir un porcentaje mínimo de 17%, del 17% durante el periodo de evaluación en relación con los bienes o servicios que hayan adquirido o contratado para las actividades petroleras durante esta fase, conforme a la metodología prevista en el contrato. Adicionalmente, se prevé que el contratista deberá incluir un programa de capacitación y transferencia de tecnología que será sometido a consideración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. De entre las obligaciones de los contratistas se encuentran la transferencia de información, datos e interpretaciones derivadas de actividades petroleras, ya que de conformidad con la Ley de Hidrocarburos, toda la información obtenida de las actividades petroleras pertenece a la nación. Asimismo, los contratistas deben sujetar gran parte de las actividades de exploración y extracción a la aplicación de las mejores prácticas internacionales en la industria, conforme a lo previsto en la regulación que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Cabe mencionar que en el caso de consorcios, cada una de las empresas participantes serán solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato. Otra de las obligaciones principales se refiere a la exigencia de contar con coberturas de seguros previo al inicio de las actividades petroleras para cubrir los riesgos inherentes a las mismas. Asimismo, los contratistas deberán remediar y rehabilitar el área contractual que abandonen, así como cumplir con todas las obligaciones ambientales que pudieran existir como resultado de las actividades petroleras.
Le recordamos a nuestro auditorio que estamos en el acto de presentación y apertura de propuestas de la tercera licitación de la Ronda 1, tercera etapa del proceso licitatorio para adjudicar contratos para la extracción de hidrocarburos derivado de las reformas constitucional y legal en materia de energía. Una vez que termine la validación de los sobres y dispositivos electrónicos de cada uno de los licitantes, conforme lo estamos observando, se procederá al depósito de los mismos en las urnas que se encuentran en el auditorio y a la vista de todos ustedes. Posteriormente, los integrantes del comité licitatorio iniciarán la apertura y lectura de las propuestas respectivas. En las pantallas pueden ustedes observar el orden en el que las empresas se están registrando. El proceso se llevará a cabo por cada área contractual en 2 etapas, comenzando por las áreas contractuales tipo 2 y posteriormente con las áreas contractuales tipo 1, en el orden señalado en las bases. Al término de la apertura de las propuestas económicas de las áreas tipo 2, se declarará un receso. Igualmente, durante la apertura de las propuestas de las áreas tipo 1, habrá recesos de 15 minutos cada 2 horas. Antes de iniciar la apertura de los sobres de cada urna, se dará lectura a los valores mínimos aceptables establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y posteriormente se abrirán las propuestas económicas recibidas de manera electrónica. Estas propuestas se desplegarán en el tablero electrónico, ordenándose de acuerdo al valor ponderado. Con base en lo anterior, se declarará al licitante ganador del área contractual respectiva.
Estimado auditorio, previo al inicio del acto formal de presentación y apertura de propuestas de la tercera licitación de la Ronda 1, se lleva a cabo el proceso de validación de los sobres que contienen las propuestas económicas y las garantías de seriedad de cada uno de los licitantes. Asimismo, se verificará la existencia e integridad del archivo electrónico que contiene un respaldo de las propuestas. En estos momentos están ustedes presenciando dicho proceso. Cabe mencionar que previo al inicio de esta transmisión y de acuerdo con el orden de llegada, los representantes de los licitantes que van a participar en este acto fueron registrados y recibieron un turno mediante el cual se organizó la entrega de sus respectivas propuestas. En las pantallas que se pueden observar en el auditorio, se puede observar el orden en el que las empresas se están registrando. Este listado se está actualizando conforme llegan los licitantes. En las mesas de registro, se verificó que cada licitante presentara 25 sobres de propuesta económica, un sobre con las garantías de seriedad, un dispositivo electrónico o USB con el archivo de propuestas electrónicas, original y copia de la identificación oficial del representante legal y su gafete de acreditación. Posteriormente, en las mesas que se encuentran ubicadas al frente del auditorio, el coordinador, la secretaria, los integrantes y los auxiliares del Comité Licitatorio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos llevan a cabo el proceso de validación. Para ello, solicitan a cada uno de los representantes legales de los licitantes que suban al frente del auditorio para presentar sus sobres, los cuales contienen las propuestas económicas y las garantías de seriedad correspondientes. Asimismo, en la mesa que se encuentra en el extremo derecho, el licitante entregará un USB con el respaldo electrónico de sus propuestas al integrante del comité licitatorio. Se verificará la existencia e integridad del archivo a la vista del licitante, sin que en ese momento se abra o se copie ningún archivo. Una vez verificado lo anterior, el integrante del comité devolverá el USB en sobre cerrado, firmado y sellado. El representante legal del licitante resguardará dicho dispositivo electrónico hasta el momento de entrega de las propuestas. Cabe mencionar que el perito en Ingeniería en Sistemas, el ingeniero Carlos Zamora Sotelo, dictamina sobre los procedimientos en sistemas utilizados en el presente acto. Una vez que este proceso termine, cuando todos los licitantes hubieran presentado sus sobres y respaldos electrónicos, continuaremos con el acto de presentación y apertura de propuestas. El inicio del acto está previsto para las 12 del día de hoy, con la declaración de inicio formal por parte del coordinador del comité licitatorio y la bienvenida por parte del comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Les informamos que al término de la apertura de las propuestas de las áreas tipo 2, tendremos un breve receso. Asimismo,
Habrá recesos de 15 minutos cada 2 horas durante la apertura de las áreas tipo 1. Estimado auditorio, estamos pues iniciando el acto del día de hoy con un registro formal de los licitantes, en el que presentan sus propuestas económicas al coordinador, a la secretaria y a los integrantes y auxiliares del comité licitatorio. Los licitantes cuentan con 25 sobres cerrados que contienen el formato de propuesta económica. En cada uno de ellos se incluye un formato que contiene una propuesta de pago en efectivo en caso de que resulte algún empate en las propuestas económicas de los licitantes. El comité licitatorio sellará y firmará los sobres y se los devolverá al representante legal del licitante, quien los mantendrá bajo su custodia hasta el momento de entrega de propuestas. Además, los licitantes traen consigo un sobre que contiene las garantías de seriedad. Conforme lo establecen las bases de la licitación respecto de cada área contractual, el licitante deberá presentar una carta de crédito stand-by a favor de la CNH, emitida por una institución de crédito, con un valor de $65,000 para las áreas tipo 1 o de $200,000 para las áreas tipo 2. El coordinador y la secretaria del comité licitatorio revisarán que cada garantía cumpla con lo establecido en las bases y guardarán custodia de dichas garantías. Se entregará a cambio un acuse de recibo de las garantías de seriedad, indicando en el mismo el número de áreas tipo que garantiza el licitante. En relación con las garantías de seriedad que se deben presentar, es importante señalar que éstas deben ser acordes con el monto de capital contable acreditado por el licitante. También tienen relación con el tipo de área contractual que se puede adjudicar. En el caso de las áreas contractuales tipo 1, el capital contable acreditado por el licitante debe ser de $5 millones americanos y presentar garantía de seriedad por $65,000 americanos. En el caso de las áreas contractuales tipo 2, el capital contable acreditado por el licitante debe ser de $200 millones americanos y la garantía de seriedad por $200,000 americanos. Les recuerdo que en las pantallas pueden ustedes observar el orden en el que las empresas se están registrando. Hasta el momento tenemos registradas 37 compañías. Estimado auditorio, como ustedes pueden ver, en la mesa ubicada en el extremo derecho del auditorio, el licitante entregará el USB que contiene el respaldo electrónico de la propuesta económica. A la vista del licitante, se verificará la existencia e integridad del archivo correspondiente que se encuentra en el dispositivo electrónico.
Una vez verificado, sin abrir ni copiar ningún archivo electrónico, el USB se devolverá al licitante en un sobre cerrado, firmado y sellado, quien lo resguardará hasta el momento de la entrega de propuestas. El perito en Ingeniería en Sistemas, el ingeniero Carlos Zamora Sotelo, dictamina sobre los procedimientos en sistemas utilizados en este acto. Asimismo, dando fe de los procesos mencionados, se encuentran la licenciada Rosa María López Lugo, titular de la Notaría 223 del Distrito Federal, y el licenciado José Antonio Sosa Castañeda, notario público número 163 del Distrito Federal. El licenciado Francisco Javier Jiménez Godínez y el contador público Jesús Misael Mejía Terrón, titulares de las áreas de quejas y responsabilidades y de auditoría para el desarrollo y mejora de la gestión pública del órgano interno de control de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, se encuentran verificando este procedimiento.
Le recordamos a nuestro auditorio que estamos por iniciar el acto de presentación y apertura de propuestas de la tercera licitación de la Ronda 1, con el cual culmina el tercer proceso licitatorio correspondiente a dicha Ronda 1, resultado de las reformas constitucional y legal en materia de energía. A todos aquellos que nos acompañan a través de la señal de Internet o de la transmisión satelital, les agradecemos su interés. Durante esta transmisión, les narraremos y explicaremos lo que está sucediendo a lo largo de este acto. En estos momentos, se está llevando a cabo la etapa de validación de los sobres y del dispositivo electrónico que contienen las propuestas económicas y las garantías de seriedad de cada uno de los licitantes. Previo a esta revisión, los licitantes fueron registrados en el orden en el que fueron llegando y en ese mismo orden tienen un turno para la revisión y entrega de sus sobres y dispositivos electrónicos. En las pantallas pueden ustedes observar el orden en el que las empresas se están registrando. Este listado se actualiza conforme llegan los licitantes. Les recordamos que la licenciada Rosa María López Lugo, titular de la Notaría 223 del Distrito Federal, y el licenciado José Antonio Sosa Castañeda, notario público número 163 del Distrito Federal, se encuentran presentes dando fe de lo que está sucediendo. Asimismo, contamos con la presencia de los representantes del órgano interno de control de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y del perito en Ingeniería en Sistemas, Carlos Zamora Sotelo, quien dictamina sobre los procedimientos en sistemas utilizados durante este acto.